grabar. Ya. ¿Ve mi pantalla, cierto? ¿Se ve? Sí, ok. Vale. Vamos de repaso, vamos a leer los enunciados de las introducciones de cada una, que están buenos, de hecho, como modo de resumen. Está muy bueno. Entonces, la guía 9 dice movimiento armónico simple, más. Ideas claves. Si una partícula se somete a una fuerza que cumple con la ley de Hooke, su dinámica estará definida por la ecuación de movimiento, que es la siguiente. La masa por la segunda derivada de una posición respecto al tiempo, más k por x igual a cero. Que esto solamente ley de Hooke. Está la constante de rugosidad, posición de la segunda derivada de una posición, la masa, y nuestra variable x. Luego, la solución a dicha ecuación corresponde al movimiento armónico simple, más, descrito por x de t igual a por seno de wt más phi 0. La frecuencia angular depende de la constante del resorte y de la masa de la partícula de la forma. Y la masa de la partícula. De la forma de omega igual a 2pi por f igual a 2pi partido en periodo. Y eso va a ser igual a la raíz de k partido en m. Por lo general se ocupa esta ecuación igual a esta de acá. Y esto del centro es para ver trabajos de frecuencia y de periodo, que de hecho no es tan complicado. Siempre se lo van a preguntar. La amplitud y el ángulo de fase son determinados por las condiciones iniciales x sub 0, x0, x de 0 y p sub 0 evaluado en 0. K es la... ¿Me preguntó? Pues ahora acá es la constante de rugosidad del resorte, digamos. Va de la mano con ley de esta hora que está aquí. De nada. Claro, los estados iniciales de la amplitud, claro, la amplitud y el ángulo de fase son determinados por las condiciones iniciales, que en este caso sería que es cuando la posición está evaluada en cero, inicialmente, y cuando la velocidad está en cero. La energía cinética y potencial elástica son cantidades que varían en el tiempo, definidas por K, este es K mayúscula, ojo, esta energía cinética, y potencial. El K de antes era K chico, eso es de Hooke. Entonces, cada energía cinética va a ser igual a un medio por la masa, por la amplitud al cuadrado, por la frecuencia angular al cuadrado, por el seno cuadrado de omega t más phi sub 0, que es el ángulo inicial de fase. La energía potencial elástica va a ser igual, el U va a ser igual a un medio de K por la amplitud al cuadrado por coseno de WT más phi 0, que es el desfase. La energía total del sistema, al ser constante, sería la siguiente. Estaría dado por energía igual a K por UDE, que es igual a un medio de K chica por A al cuadrado. ¿Ok? Em, esto de armónico simple en cuanto a teoría, ¿alguien tiene alguna consulta? Igual. Chiquillo, aparte, bueno, si tienen alguna consulta de esto me la hacen. ¿Saben si le llegó el link de la ayudantía a casi todos sus compañeros? Porque para la de física uno fuimos como 20 casi. Se ha repetido que física uno tiene más participación que física 2, la verdad. No, Se supone que le llega todo el correo, pero la verdad no sé si... A mí al menos me llegó a mi correo personal y al correo de la universidad. ya, ok, perfecto. Gracias. Debe haber llegado entonces. Em, si no hay dudas de movimiento armónico simple, vamos a pasar a la guía 10 de cinemática. Creo que es. Sí,
cinemática, movimiento circunferencial y sistema de partículas. Ideas claves. Cuando un cuerpo rígido gira sobre un eje fijo, su posición está descrita por una coordenada angular, teta, la rapidez omega y la aceleración alfa angular instantánea están definidas por. Si yo tengo una ecuación de posición inicialmente, que va a estar dada principalmente por teta, la primera derivada de esa ecuación respecto al tiempo es omega. Luego, que va a ser la velocidad, la rapidez finalmente. La derivada después de esa ecuación de omega va a ser la aceleración, ¿ya? Entonces, la aceleración va a ser igual a la derivada de omega por el tiempo. ¿Ok? Que eso quede bien claro. Si la aceleración angular es constante, podemos describir la cinemática rotacional de forma similar al movimiento rectilíneo con aceleración lineal constante. Como una ecuación de itinerario. Esta es la ecuación de posición, la cual tiene nuestra posición inicial, nuestro omega nuestra frecuencia angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tal cuadrado, que es nuestra variable. Lo que vamos a hacer con esta ecuación para poder llevarla a la ecuación de omega de rapidez va a ser derivarla, como dije anteriormente, respecto al tiempo. Este valor se me va a ir, este me va a quedar como 1 y se va a multiplicar solamente por el omega sub 0, y aquí me va a quedar alfa por t solamente, porque el 2 se simplifica con el 1 medio. Luego, para pasar de omega, aquí no saca la de alfa. Bueno, pero nos ponen otra ecuación que nos va a ayudar mucho para posibles casos, que es la ecuación de, digamos que tiene el exponente cuadrado y que no involucra la aceleración, ¿ok? Que es w cuadrado igual a w inicial al cuadrado más 2 por alfa factor de eh, eta menos teta inicial. Por lo general, esta ecuación es cuando te hacen despejar o la aceleración o la frecuencia inicial, por lo general. Así que eso, para que lo tengan en mente. Luego, la rapidez B, la componente tangencial a t y radial a r de su aceleración a de una partícula del cuerpo rígido que está ubicada a una distancia r del eje de rotación, están relacionadas con la rapidez omega y la aceleración angular alfa mediante las siguientes relaciones. Rapidez igual a omega por r, aceleración tangencial igual a alfa por r, aceleración radial, omega cuadrado por r. Y estas de por sí tienen que manejarlas muy bien porque son como su pilar fundamental. Si es que por último están muy perdidos y solamente se acuerdan de la fórmula, van a ver qué hacer por último. ¿Ok? Porque están muy relacionadas. De repente solamente con ver conceptos, ver lo que te piden y despejar, te va a servir. ¿Ok? Apréndanse bien cada uno de lo que significa cada uno de los símbolos y vayan viendo los ejercicios que igual son similares. Continuamos. El centro de masas RDCM de un sistema de partículas está definido por el promedio ponderado de la posición de cada una de las partículas R sub i con respecto a la masa total del sistema, M. O sea, la sumatoria de todas las partículas de un sistema va a ser igual a esta M en mayúscula. ¿Ok? Y viéndolo por centro de masa, el centro de masa va a ser la sumatoria de todas esas, del producto de todas esas masas por las posiciones de esas partículas partido en la masa total. ¿Ok? Y te da tu centro de masa. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Ok, gracias, chiquillo. Para por contestar. Luego, el momento lineal total de un sistema de partículas P es igual a la subsuma total M multiplicada por la velocidad de su centro de masas B de CM. Si la sumatoria de las fuerzas externas F externa no es nula, el centro de masa acelera como si fuera una partícula de masa M, sobre la cual actúa una fuerza F total igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas. Definiendo esto, em, vamos a tener que em,
el momento P va a ser igual a M por B, de nuevo, solamente que son totales, ¿ya? Para que tengan en mente. Y si la suma de fuerza externa no es nula, se va a tomar como si fuera una fuerza cualquiera, no solo fuerza externa, y va a actuar igual como si fuera una fuerza normal, lo que está aquí abajo. Que la fuerza total igual a la sumatoria de fuerzas externas, y eso va a ser igual a un principio de segunda ley de Newton, de masa total por aceleración del centro de masa. ¿Ya? Esto solamente como a nivel general. Por eso lo ponen ahí. Funciona a nivel particular como a nivel más grande y más global, como está aquí escrito. ¿Ok? Estos son datos que te da la guía. Y eso. ¿Alguna consulta de movimiento circunferencial y sistema de partículas? Para pasar a la siguiente. Mm, Ok, continuamos. Guía 11. Dinámica y energía rotacional, momento de inercia. Ideas clave. La energía cinética rotacional, K sub R, de un cuerpo rígido que rota con rapidez angular omega en torno a un eje fijo, se puede determinar considerándolo como un conjunto de partículas de masa m sub i posicionadas a una distancia RI del eje de rotación. La energía cinética total del cuerpo en rotación se expresa en términos de su momento de inercia I como. Em, Tenemos ya claro lo que sabemos de antes, de energía cinética, pero está rotacional. Entonces, aplicando los conceptos que vimos anteriormente de frecuencia angular y de inercia, podemos llevar esto de acá a un medio de la inercia por la frecuencia angular al cuadrado. Dado que la sumatoria de esto es la inercia, ¿ya? La sumatoria de las masas por su respectiva posición es la inercia. ¿Ok? Aquí se mantiene en un medio y se mantiene en la frecuencia angular al cuadrado, inicial al cuadrado. Siendo la inercia esto que está aquí abajo, definido. El momento de inercia I de un cuerpo rígido homogéneo, la distinción, se puede determinar si se conoce su densidad y su geometría. Dado que la inercia es igual a la integral de eh, la de R cuadrada por el diferencial de masa. Ese diferencial de masa yo lo conozco y sabemos todos que densidad es masa partido volumen. Despejando, como masa es igual a densidad por volumen, reemplazamos y nos queda la siguiente expresión. ¿Ok? Para el cálculo de inercia. Em, Luego nos muestran algunos ejemplos de casos de momento de inercia, para los cuales nosotros em, tenemos que aprendernos finalmente cuál caso finalmente con cuál inercia, pero también se puede de alguna manera percibir, entender cuál es la inercia de cada uno. Y también porque un valor es mayor que otro también, dependiendo de la posición en la que está puesta el centro de inercia. O em, del tipo de estructura que sea. Más plana, más gruesa, hueca, em, ovalada, delgada finalmente. Tiene que tener esto bien claro, chiquillos, para que se lo estudien bien. ¿Ok? Luego, el teorema de ejes paralelos permite determinar el momento de inercia I de un cuerpo rígido homogéneo de masa m que rota en torno a un eje paralelo ubicado a una distancia d respecto de su centro de masa. De la forma, inercia igual a inercia. Aquí lo que uno está haciendo es trasladar la inercia del centro de masa, finalmente, a un punto particular. Ocurre según lo que dice el enunciado ahí, que es cuando uno tiene inercia en un punto que no es el centro de masa y lo puede trasladar ahí para saber su inercia ahí y poder calcular algunas variables que te pueden solicitar. Que va a ser de la siguiente forma: el I del punto particular va a ser igual a la inercia del centro de masa de la figura más la masa total de la figura por la distancia al cuadrado em, desde el centro de masa hasta el punto particular. ¿Ok?
El teorema no sé si lo conocen, pero esto es Steiner. Ok, me lo pasaron en estática. Em, ¿Todo bien? Sí, continuamos. La magnitud del momento de fuerza o torsión, que es torque asociado a una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido a una distancia R de su eje de rotación, es torque es igual a R, que es el brazo, por la fuerza por el seno del ángulo. En el caso que tenga algún grado de... En el caso de que el brazo con la fuerza no esté en el mismo sentido, que estén correas. Por eso el seno del ángulo. En caso de que el seno sea 90 por lo general, de acá que el torque va a ser igual a F por D, a momento de fuerza. ¿Ya? Donde phi es el ángulo entre el vector posición y el de la fuerza aplicada. Donde phi es el ángulo entre el vector posición y fuerza aplicada, ¿sí? Lo que explicaba, y D es el conocido como el brazo de momento de fuerza. De forma análoga, la segunda ley de Newton, a la segunda ley de Newton, si sobre un cuerpo rígido actúa momento de torsión de magnitud neta T neto, torque neto igual a sumatoria de los torques, tendrá una aceleración angular alfa de acuerdo con. Ya, aquí nosotros tenemos que comparar lo que decíamos antes con la fuerza en física 1 de ley de Newton, cuando decíamos que fuerza masa por aceleración, esto es lo mismo pero para torque y para frecuencia angular y para inercia. ¿Ok? Y aceleración. Por lo tanto, el torque que se llama esta fuerza va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Ya? Ese es el paralelo que tienen que hacer con lo estudiado anteriormente. ¿Ok? ¿Alguna consulta con dinámica y energía rotacional, momento de inercia? Hablando teóricamente. No, están tímidos chiquillos. Está bien. Continuamos con energía rotacional y conservación del momento angular. Ideas clave. El teorema del trabajo, energía cinética para el movimiento rotacional, permite relacionar el trabajo neto invertido por fuerzas externas sobre un cuerpo rígido que rota en torno a un eje fijo con el cambio de su energía cinética de rotación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo, la sumatoria del trabajo se puede definir como la energía cinética en términos de inercia y frecuencia angular, como la diferencia de la energía cinética final menos la inicial. Eso sería el trabajo de energía cinética neto, ¿ok? Para un movimiento rotacional. Es lo mismo que lo de energía cinética comúnmente trabajado con un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero con términos rotacionales. Luego la energía cinética total del cuerpo, la energía cinética total del cuerpo en rodamiento puede ser determinada aplicando el teorema de ejes paralelos, obteniendo como resultado que es igual a la suma de la energía cinética rotacional en torno a su centro de masa y la energía cinética translacional del centro de masa. Em, Aquí se mezclan dos conceptos, que es finalmente que la energía cinética de un cuerpo va a estar rodado, finalmente, que se dice, o está trasladada o no está, eh, como diagonalmente, finalmente, como da vuelta, va a ser igual a la suma de la energía cinética del centro, que es lo que está calculado como primer término, por su energía, fuerza, aceleración angular, más la misma energía cinética, pero calculado con la velocidad del centro de masa. ¿Ok? Luego, el momento de fuerza o torsión te da una fuerza F en torno a un eje a través del origen en un marco inercial se obtiene como torque igual a R cruz F. Eso ya lo conocemos. La cantidad de movimiento angular instantánea L, vector, de una partícula en relación con un eje a través del origen se define como el producto cruz del vector de posición instantáneo de la partícula R y su cantidad de movimiento lineal P. En el que cantidad de movimiento angular
L va a ser igual a R cruz P. ¿Ok? La posición de la partícula como vector por su cantidad de movimiento P. Momentum. Cuidado en un producto cruz, cuidado con los signos, cuidado con cómo realizan las multiplicaciones por sentido y por I, J por J, K por K y todas sus derivadas finalmente de cada una de ellas. ¿Ok? De forma análoga a la segunda ley de Newton podemos escribir que la sumatoria de torque va a ser igual al diferencial de cantidad de movimiento angular instantánea por el tiempo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Para un sistema de partículas aislado, la cantidad de movimiento angular es una cantidad conservativa. Para un sistema pequeño, realmente, y aislado, se ve que abarca poco volumen. Según se habla aquí, es una cantidad conservativa. Y está demostrado por esta ecuación de acá, en que la cantidad de movimiento angular instantánea inicial es igual a la final. ¿Ok? Y para un cuerpo rígido que gira en torno a un eje, la cantidad de movimiento angular está dada por I por omega. ¿Ok? Esto es cantidad de movimiento en relación a la inercia por nuestra frecuencia angular, que tanto nombramos. Y luego reemplazando la ecuación de arriba tenemos esto de acá, que va a ser la sumatoria de los torques externos, igual a la inercia por la aceleración eh, angular. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? Para comenzar a hacer ejercicios. No sé si se entendió, si hubo alguna duda. Ok, yo les voy a proponer algunos ejercicios para hacer, que son de estas dos guías de la 10 y la 12, que a mi parecer es lo más complicado. Y después voy a ver si ustedes proponen algún ejercicio en base al tiempo. ¿Ya? Em, yo tengo bastante, un poco antes de las 9, tengo que cerrar la reunión, pero estamos con tiempo, así que comencemos, chiquillos. De la guía 10, ya comencemos con el primer problema de la 10. La posición angular de una puerta giratoria que rota se describe durante cierto periodo mediante la siguiente ecuación de movimiento, donde θ está en radianes y t en segundos. Determina la posición, rapidez y aceleración angulares de la puerta en t igual 0 y b t igual 3. Nos da la respuesta, ok, de cada una. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer esto? Está en la primera o segunda. No está en esta guía finalmente lo que hay que hacer. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo comenzar? Derivando, ok. Pucha, no tengo para escribir, chiquillo, aquí pido una pizarra virtual, me encantaría tenerla para hacer más rápido, pero hay que hacerlo con la mente, ¿no? La derivada de la posición nos va a dar la frecuencia angular y después nos va a dar la aceleración angular, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la derivada de la posición va a ser el 5 es 0, la derivada de 5 es 0, la derivada de 10t es 10 y la derivada de 2t cuadrado es 4t, ¿ok? Ese es nuestro w de t para esta ecuación. Nuestro alfa sería la derivada de la segunda de w, que sería, nos quedó 10 y nos quedó 4 de cuadrado. El 10 se simplifica, se va a 0, la derivada de 10 es 0, una constante, y la derivada de 4t es 4. ¿Ok? Por estos dos valores son 4, porque la aceleración es constante. ¿Ok? Y luego lo que habría que hacer es reemplazar el tiempo igual a 0 y el tiempo igual a 3 en esas ecuaciones respectivamente. Para el primer caso, que tenemos que, como tenemos la ecuación aquí, reemplazamos el 0 y que nos va a dar 5, que es lo único que no tiene t. Estos se van a hacer al tiro, que es el valor que está acá, que también lo tenemos. Para el t igual 3, reemplazamos y que nos va a dar 5 más 30 más 2 por t cuadrado, que es 9,
9 por 2 son 18, 18 más 30 son 48 y 48 más 5 son 53. Ah, amigo, me equivoqué en algo. Sí. Ah, perdón, es de la B. Ah, está correcto, ok. Y lo que habría que hacer con estas dos era reemplazar en W, que W era 10 más 4T, si no me equivoco. Entonces la primera te va reemplazando el 0, te va a dar 10. Y en la segunda nos va a dar 3 en 10 más 4T. 16, perdón, 12 más 10 son 22 radianes. Es lo que está ahí. Un ejercicio re simple de lo que tienen que hacer al principio. Yo creo que esta es la primera. El ítem A, yo creo que alguna prueba, creo, la verdad. Este lo resolví también. No sé si quieren hacer alguno particular de esta guía para no enfrascarme en lo que yo vi y ver si puedo hacer alguno de los de ustedes. De la guía 10. No, aún no lo han hecho. Bueno, veamos a ver veamos el 11. Sale, muy largo. El vector de posición de una partícula de 3,5 gramos que se mueve en el plano XY, varía en el tiempo de acuerdo con R1 de t igual a 3i más 3jt más 2jt cuadrado. Al mismo tiempo, el vector de posición de una partícula de 5,5 gramos varía como R2 de t, 3i más 2i t cuadrado menos 6jt, donde t está en segundo y r en centímetros. En el instante t igual a 2,5, segundo determine A, el vector de posición del centro de masa, B, la cantidad de movimiento lineal del sistema y C, la velocidad del centro de masa. Me falta la D, la aceleración respecto al centro de masa y E, la fuerza neta que ejerce sobre el sistema de dos partículas. A ver, deme un segundo, por favor, para pensar un segundo. La verdad es que es bien extenso el ejercicio. No lo tengo hecho. Pero, ¿qué nos piden primero? El vector de posición del centro de masa. Que ahí me voy con la fórmula de centro de masa. Mm, Ya, correcto. Tenemos las masas, ¿cierto? Una partícula de 3,5 gramos y la otra de 5,5 gramos. Tenemos los vectores de cada uno y por lo tanto hay que ir multiplicando los coordenada por coordenada, masa por vector, finalmente, de posición, masa 1, vector 1 y masa 2 por vector 2. Y la sumatoria de eso va a ser igual la sumatoria de eso partido en la masa total, que sería 3,5 más 5,5 gramos, em, va a ser el vector de centros de masa. ¿Ok? La B, la cantidad de movimiento lineal del sistema. Es un estropeo, ¿no? Sí. Disculpen que vaya volviendo porque no tengo un formulario como tal. Creo que ustedes tienen uno. Ya, correcto. ¿Qué nos piden la segunda? Cantidad de movimiento lineal del sistema. Ya, luego como tenemos los vectores R1 y R2, respecto
a cada uno de los sentidos y con t y con t cuadrado vamos a tener que ir derivándolos también para poder obtener la velocidad y la aceleración. ¿Ok? Luego con eso y con la masa se obtiene la cantidad de movimiento del sistema. ¿Ok? Sumando nuevamente MP1, M1 por P1 más M2 por P2. La C es la velocidad del centro de masa. Eso me está por acá. Mm, mm, mm. Bien. La velocidad del centro de masa. Eh, tucutum. ¿En la C alguien tiene una idea de cómo hacerlo? ¿A alguien se le ocurre algo para no obviar la respuesta? Creo que está en la fórmula, de hecho. No es muy complicada, esa, la verdad. La aceleración del centro de masa es lo mismo que vimos antes porque está esta sumatoria acá de fuerza externa, masa por aceleración del centro de masa y se van a ir despejando finalmente factores. ¿Ok? Em, la fuerza neta es la que se ejerce. Ya ahí la S ya es más complejo realmente porque no tengo lo obtenido anteriormente. Pero es un paso a paso, chiquillos. No es del todo engorroso, pero tienen que hacerlo paso a paso. Los profes no te ponen este orden de preguntas porque no va a ocupar lo de antes. Tú siempre ocupas lo que, por lo general ocupas lo que tú calculas, lo ocupas para el siguiente paso. ¿Ok? Eso a grande rasgo el ejercicio. Igual es complicado. Les pido disculpas por no tener una pizarra digital para poder hacerlo. Pero eso. Hagamos uno que tengo preparado yo. Em, es igual de acá. Puede ser. Dame un segundo. Aquí el desarrollo. Ya. Mm, ya, podemos ver el 12, de hecho. Sale una camioneta de 1200 kilogramos, avanza en una autopista recta a 12 metros por segundo. Otro auto de 1800 kilogramos y rapidez 20 metros por segundo tiene su centro de masa 40 metros delante del centro de masa de la camioneta. Ver figura. ¿Ok? Determine la posición. Bueno, obviamente notar los pesos de cada auto, la velocidad y notar la distancia entre cada centro de masa de cada auto. Determine la posición del centro de masa del sistema formado por los dos vehículos. A partir de los... Ya. ¿Cómo podríamos calcular el centro de masa? Eh, Considerando como referencia el punto medio entre ambos vehículos, podemos establecer el centro de masa como RSM va a ser igual a la masa 1 por R1 más la masa 2 por R2 partido en la suma de las masas. ¿Ok? Porque tenemos las masas y tenemos los R de cada uno. ¿Correcto? Eso nos da 4 metros desde el punto medio hacia cada vehículo. ¿Ok? Em, Luego determine, a partir de lo que calculamos anteriormente, la magnitud del momento lineal total del sistema. Como, como ya calculamos una posición del centro de masa de ambos vehículos, ahora podemos sacar puros parámetros respecto a ambos vehículos, que en este caso nos piden el momento del sistema, que se va a calcular como... no, perdón. Eh, el centro de masa se utiliza solamente al calcular esto y para momentum vamos a sacar el de cada auto, porque tenemos los datos de cada auto. Nos conviene hacer eso. Sí, disculpen el error. Entonces va a tener que momentum 1 va a ser igual a P1 va a ser igual a masa 1 por V1. Tenemos la masa, tenemos la velocidad. El primero nos da 14.400 kilogramos por metro partido en segundo. Y el segundo, P2 va a ser igual a masa 2 por V2, igual a
1800 por 20 metros partido en segundo. Y nos da 36.000 kilogramos metro partido en segundo. ¿Ok? Donde el momento lineal total del sistema corresponde a la suma de estas dos cantidades. Ahora, como dije anteriormente, vamos a ver lo de cada uno y ahora lo vamos a sumar para poder obtener el total, que nos daría 50.400 kilogramos metro partido en segundo. La C determine la rapidez del centro de masa del sistema. Ya. Análogamente, como calculamos ya la posición del centro de masa, podemos calcular la velocidad em, la rapidez del centro de masa del sistema como lo que dijimos anteriormente de velocidad de Cm va a ser igual a masa 1 por V1 más masa 2 por V2 partido de la suma de las masas. Igual que el centro de masa, pero en vez de los radios, en vez de los R, van a ser velocidades. ¿Ok? Por lo tanto, nos quedaría masa 1, que son 1200, por velocidad 1, que son 12, más masa 2 por V2, que es 1800 por 20, partido la suma de las masas, que son 3000 kilogramos. Y eso nos da 16,8 metros partido en segundo. Por último, que nos piden, calcula el momento lineal total del sistema usando la rapidez del centro de masa. Compara tu resultado con el del inciso B. Nos piden calcular el momento lineal total del sistema usando la rapidez del centro de masa. Ya, usando la rapidez entonces. A partir del resultado anterior, vamos a determinar el momento lineal como en vez de ahora ocupar los B de cada una de los vehículos, vamos a utilizar el que calculamos anteriormente, el 16,8. Entonces, el momento del centro de masa va a ser igual a finalmente masa del sistema por la velocidad del centro de masa. Y eso va a ser igual a 3000 kilogramos por 16,8 metros partido en segundo. Y eso va a ser igual a 50.400. Siendo similar al resultado del inciso B. Tiene que ser igual, dado que ese valor eh, de velocidad de centro de masa se saca en base a los momentos lineales de cada uno. Y eso es un valor lineal y no está ni elevado al cuadrado, no está ni dividido, entonces debería seguir la misma lógica. Y como se comprobó, se suma lo mismo. Em, no sé si quieren hacer otro ejercicio acá, voy a pasar al de la guía 12. Ya preparado. Ahora está por aquí. Ya. El primero. Problemas. Sale un carrusel horizontal de 800 newton de peso. Es un disco sólido de 1,5 metros de radio que parte su movimiento desde el reposo mediante una fuerza horizontal constante de 50 newton aplicada tangencialmente al borde del disco. Un círculo con una flechita en la orilla. Determina la energía cinética del disco después de 3 segundos. ¿Ok? Nosotros sabemos que para las traslaciones, eh, nuestra fuerza es igual a masa por aceleración. Y para rotaciones, eh, T va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Ok? Para un disco sólido que dijimos anteriormente, si será aquí arriba, o sólido, esfera sólida, disco sólido. Ok, pero como vemos sabemos la inercia de un disco sólido, que es un medio de la masa por radio al cuadrado, va a ser igual. Tenemos la masa, ¿cierto? Y tenemos el radio del disco. Por lo tanto, la inercia va a ser igual a un medio de 800 por, perdón, claro, por 9,8 metros partido segundo al cuadrado. ¿Ok? Nos da un resultado de la primera de la inercia de 91,8 kilogramos metro cuadrado. Ahora, sabiendo que
Demos un segundo, chicos, por favor. Ya. Le aplicamos esa fuerza al disco sólido de 1,5 metros de radio. Por lo tanto, ST va a ser igual a esa fuerza por el radio y van a ser 50 por 1,5, que son newton metros. ¿Ya? Ahora lo que podemos hacer es va a ser despejarla una vez, como tenemos el T, finalmente, que es para rotaciones, y la inercia, vamos a obtener el alfa, que es la aceleración angular. Alfa es igual a T partido I, igual a 75 newton metros partido 91,8 kilogramos metro cuadrado, y eso nos da 0,81 radianes partido un segundo. Ahora, con eso hay que obtener la energía angular para posteriormente obtener la energía cinética. La energía cinética es un medio de inercia por W cuadrado. Nosotros tenemos la aceleración angular, recuerda. Por lo tanto, su velocidad angular va a ser igual a W es igual a por T, igual a 0,817 radianes por segundo por 3 segundos, y eso es igual a 2,451 radianes por segundo. Ese W lo metemos en la ecuación de un medio de inercia por W cuadrado y nos da 275,7 joules. Yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp todo esto desarrollo que yo tengo. ¿Ya? Tampoco es ordenado, pero se entiende. Em, para que sepan, sí, cuando lo digo es que no puedo, no tengo tan buena letra ni tan buen pulso con el mouse, así que me gustaría mucho dibujarlo, la verdad. Em, no sé si quieren que hagamos otro ejercicio de acá. Vamos a hacer el 3, a ver, un segundo. Ya. Em, un cilindro de momento, vamos a un cilindro con momento de inercia I1, que es de acá, da vuelta en torno a un eje vertical sin fricción con rapidez angular WI. ¿Ya? Un segundo cilindro con momento de inercia I2, que inicialmente no gira, cae sobre el primer cilindro. Debido a la fricción entre las superficies, con el tiempo los dos llegan a la misma rapidez angular, se juntan. Están aquí y este baja y ambos se juntan. Em, Debido a la fricción, el tiempo llegan a la misma rapidez angular WF. Calcula WF y B demuestra que la energía cinética del sistema disminuye en esta interacción y calcula la proporción de energía rotacional final a la inicial. Em, ¿Qué sabemos nosotros? Que inicialmente está esto, ¿cierto? Que tenemos que la energía, lo que está en... Miren, nosotros lo que vamos a hacer va a ser eh, conservación dentro del mismo sistema. ¿Ok? En la pérdida no la vamos a considerar todavía. Posteriormente sí. ¿Ok? Para calcular WF, que va a ser igual. Tenemos que inicialmente tenemos a I, la inercia de 1 por la frecuencia angular de I. Tenemos un segundo. Correcto, como el primer cilindro gira y el segundo no, este movimiento va a hacer que este caiga. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que al principio tenemos que está solamente la inercia 1 por la velocidad angular inicial, que no sabemos el valor. Eso va a ser igual a después, que tenemos la suma de las inercias, I1 más I2, todo eso en paréntesis por WF. ¿Ok? Entonces WF va a ser igual a lo que está aquí abajo. Inercia 1 partido en I1 más I2 por WI. ¿Ya? También se lo voy a mostrar después. Para la B, no, demuestra que la energía cinética del sistema disminuye
en esta interacción y calcule la proporción de energía rotacional final a la inicial. Ok. Les quiero mostrar que la energía disminuye. Ya, nuestra energía inicial y energía cinética inicial, ¿qué va a ser? KI igual a un medio de I1 por W inicial al cuadrado, que es la definición de energía cinética. Solamente porque el I1 es el que se mueve. Después, finalmente, ¿qué vamos a tener después? Que ambos discos se mueven al ritmo con una frecuencia angular menor. Lo se demuestra porque KF aquí va a ser igual a un medio de la suma de las inercias, porque van juntos, por WF al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, si estos dos valores los comparamos de esta misma manera, porque nos piden compararlo para saber cuánto es la proporción que disminuye, claro, tendremos que KF es a KI igual a 1, perdón, a la inercia de 1 partido de la inercia de 1 más 2. Porque inicialmente, ¿qué tenemos? Solamente la inercia de 1 y finalmente tenemos ambas inercias rotando. ¿Ok? Esto nos hace que el disco tenga no más peso, pero eh, se demore más en dar la misma vuelta que daba antes inicialmente, que era solamente la inercia de 1, dado que tiene los dos cilindros encima. ¿Ok? Em, Eso, chiquillos, por hoy día. Les pido disculpas si anduve un poco disperso. Me costó un poco preparar la ayudantía. Pero todo este material se lo voy a subir para su tranquilidad. Así que eso por hoy. No sé si tiene alguna duda, consulta. Le agradezco la participación, le agradezco que hayan venido. Y cualquier duda, consulta, no duden en decirme. A ver, voy a dejar grabar.